Pinturas Glidden, tu fuente de inspiración para la elección de tus colores, porque es la de mayor calidad y rendimiento. Presenta. Hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003. 18 años ya, por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy tenemos un programa especial para el pueblo dominicano. Continúa subiendo los productos de primera necesidad, la canasta familiar. También esta semana sale una declaración muy importante y que el pueblo dominicano debe de prestarle atención, porque muchas de las cosas que han pasado y de los problemas que hoy tenemos es producto de esa mala administración, de la corrupción y la impunidad. El Ministerio Público allana la Cámara de Cuentas y ellos, vamos a ver la responsabilidad que ellos tienen para que miles de familias dominicanas hoy estén en la pobreza o que no tengan trabajo o que estén pasando necesidades, producto de esa Cámara de Cuentas inoperante, de esa Cámara de Cuentas que era una asociación, como dice el fiscal y como dice el señor Camacho, era una asociación de delincuentes, una asociación de malhechores prácticamente, porque estaban apañando la impunidad, la corrupción y la impunidad, porque nunca hicieron su trabajo. Vamos a ver también qué ha pasado con los commodities de primera necesidad, esas materias primas que cuando usted va al supermercado suben esos productos y cuáles son las razones y las causas fundamentales para que eso suba. Es decir, que vamos a ver todos esos temas que son de primera línea para el gobierno, para las familias dominicanas y para los empresarios dominicanos. No se vaya, el Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, esta semana, cuando tomamos la muestra del Dow Jones, como habíamos pronosticado, que estaba una tendencia explosiva hacia el alza y que la recuperación de la economía mundial iba a ser total y absoluta. Bueno, la bolsa confirma esa recuperación de la economía mundial y en consecuencia de la economía local, obviamente. Pero eso no es suficiente, porque el hecho de que tengamos una recuperación en la bolsa y que tengamos una recuperación en la economía mundial, no quiere decir esto que no tengamos riesgos. Los riesgos son cada día más grandes, mayor riesgo, mayor incertidumbre, mayores indecisiones y el colapso de la bolsa será inminente. ¿Cuándo será? Yo no lo sé, nadie lo sabe. Ahora, el mercado nos dice a nosotros y nos da señales cuándo eso va a ocurrir. Y nosotros en este medio también lo vamos a volver a decir. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque los gobiernos deben de prepararse para lo peor. Se está cocinando algo grande en los mercados financieros internacionales con la élite mundial y los poderosos. Hemos sido reiterativos con esto. Se están adueñando de nuestra riqueza. Están invirtiendo en mortgage-backed securities. Están inyectándole cientos de trillones de dólares al mercado. Entonces, esa inyección de liquidez, ese dinero barato que no tiene ningún valor en los bancos comerciales, hace que explote las materias primas.
Entonces vamos a ver todas las variables que han hecho del por qué hoy tenemos esa canasta familiar a precios exorbitantes y que está tocando los bolsillos. Y cuando usted va a un supermercado o va a comprar esos productos de primera necesidad, usted entiende que su dinero no le alcanza. Bueno, hay razones para esto. Nosotros le hemos dicho en muchísimas ocasiones, toda la semana, de que la bolsa todo, absolutamente todo lo refuta y que todo pasa por la mano de Wall Street, hasta lo que nos comemos. Mientras nuestros pueblos no entiendan esto, que a la élite mundial no le interesa que usted y yo aprendamos esto, entonces vamos a tener problemas. No podemos tener desarrollo económico de un país al margen de la bolsa de valores, es imposible. Entonces los mercados que están muy nerviosos y que la Reserva Federal, los bancos poderosos le están inyectando mucha liquidez, pues están explotando. Lo mismo que los commodities. Y eso hace que usted hoy tenga menos dinero de poder adquisitivo, que usted tenga menos dinero disponible para cubrir sus necesidades. Colóqueme en la gráfica número 1, señorito, para que veamos qué pasó con el Dow Jones. Miren, 31.961 puntos, como lo habíamos dicho, que no había ninguna razón para que nosotros pensáramos que eso no iba a subir. Acérquela, señorito, porque tocó los 32.000 puntos. Cuando tomamos la muestra, no sostuvo los 32.000 puntos. Ahí los vemos, que su punto más alto fue 32.004. Entonces, toca la barrera psicológica de los 32.000 puntos y va a seguir subiendo la bolsa. Es insostenible esa presión que le tienen los bancos poderosos y la élite mundial. Con esa inyección de liquidez va a explotar la bolsa y va a seguir subiendo y seguirá subiendo la canasta familiar y seguirán subiendo los commodities. Claro, el riesgo se incrementa y se multiplica en esa misma medida. Nuestro trabajo es advertir esto. Nuestro trabajo es decirle a los empresarios dominicanos, al gobierno dominicano, a las familias dominicanas y a los industriales dominicanos cómo protegerse de una caída en la bolsa. Porque cuando ellos decidan recoger todo ese dinero, entonces el colapso es inminente y millones de trabajadores alrededor del mundo irán para la calle, incluyendo la República Dominicana. Entonces, cuando millones van para la calle, el gobierno deja de recibir ingresos en impuestos y las empresas y las corporaciones cortan por las nóminas. Así de simple. Entonces, por eso la importancia de los mercados, porque le permite a usted ver cuándo endeudarse y cuándo no endeudarse. ¿Usted se puede endeudar ahora? Bueno, sí, pero usted tiene que saber que estamos en un periodo de alto riesgo y que en los próximos, cuando presentamos el ciclo de la semana pasada, en los próximos 12, 15 meses, la economía va a seguir recuperándose. Ahora, luego de ahí, entonces prepárese porque el colapso será inminente. Nosotros no lo sabemos todavía porque el mercado no nos da esas señales todavía. La única señal que tenemos es que está subiendo y eso es positivo. Pero recuerden que la bolsa va delante de la economía, marcando el paso a la economía real, con una diferencia mínimo de 9 meses con los commodities y con los bonos del tesoro con una diferencia de 17 meses. Entonces, esta información se filtra en la economía en los próximos 12, 15, 17 meses. Entonces, por eso la estamos dando, para que mañana, cuando volvamos a hablar de esto, como toda la semana, cuando esto colapse y que mañana tengamos un 50 o un 40% menos de fuerza laboral, no nos coja de sorpresa esto. Ahora bien, esta recuperación económica mundial en tiempo de pandemia es muy importante. Por eso la economía norteamericana comienza fuertemente a recuperarse y eso es un buen síntoma. Colócame la número 2, señor director, para que veamos que esa inyección de capital ha hecho, miren, las ventas al detalle se han recuperado este mes un 7.4%, luego de haber caído el año pasado menos 20%. O sea que se ha recuperado un 27% técnicamente hablando. Eso es brutal, la recuperación es un tema positivo porque eso va a ayudar a una mayor de bienes y servicios, una demanda de bienes y servicios, y eso es lo que está pasando en la economía norteamericana y en el mundo. La bolsa, el dinero que está entrando a la bolsa, trillones de dólares entrando a la bolsa, están creando más empleo, están creando más oportunidades y evidentemente también crea un mayor riesgo y un aumento de las materias primas porque ahora hay más bienes, más demanda de bienes y servicios, pero hay menos oferta porque
venimos de una pandemia muy brutal y el mundo estuvo cerrado. Entonces la oferta se reduce en una proporción muy fuerte. Entonces con una demanda explosiva como está ahora, fíjense que en Estados Unidos solamente la recuperación, las ventas al detalle, se recuperaron un 27%, luego de haber caído un 20% negativo. Lo mismo pasó aquí. Entonces se redujeron las ofertas porque el mundo estaba cerrado. Y si el mundo estaba cerrado, había menos producción, menos oferta. Y ahora multiplicamos por 2 la demanda. Bueno, pues los productos finales se van por 2 también. Y los pueblos tienen que entender que la bolsa todo lo controla. Y que el peligro de esto es nosotros desconocer cómo se negocian los mercados. Colócame la número 3, señor director, para que veamos qué está pasando con ese miedo. Miren, la curva invertida en la tasa de retornos históricamente marca la recesión. Acérqueme esa gráfica más, señorito, para que podamos ver esas recesiones, cómo se han ido dando en el tiempo. Esos punticos rojos hacia abajo, cuando no vemos la montaña, vemos, dice, yield curve inversion, es cuando se produce esa inversión de la curva de rendimiento, sube la bolsa y el mercado debe estar en su punto más bajo, sin embargo está en su punto más alto. Eso está creando mucho pánico. Lo que significa esto es que las notas del tesoro, la tasa de interés de rendimiento de las notas del tesoro están explotando y colapsando los bonos. Entonces, más temprano que tarde, habrá un colapso definitivo de la bolsa, del mercado accionario, porque los mercados se mueven en parejas. Cuando sube ese rendimiento en los Treasury Bonds de Estados Unidos y del mundo, históricamente la bolsa colapsa. Entonces, cuando sube esa tasa de rendimiento y bajan los precios de los bonos, los profesionales se mueven a mercados más seguros. Y esos mercados seguros, esos bonos que hoy, si usted tiene un bono de 1 millón y usted lo compra en un mercado secundario, en vez de 1 millón en 950,000, usted se gana ese dinero y lo vende luego en el mercado secundario. Entonces los profesionales se mueven a ese tipo de mercado y cierran las posiciones de sus acciones. Ese es el peligro que estamos corriendo ahora. Y que esa información se va a filtrar por los próximos 12 hasta los 17 meses en el tiempo, por los mercados futuros. Porque le hemos dicho al gobierno y al Banco Central, y qué bueno que el presidente ha creado una nueva comisión del Consejo Nacional de Mercado de Valores, y que esa comisión la lidera el gobernador del Banco Central, el señor Héctor Valdés Albizu. Qué bueno, porque ahora es que debemos hablar de esto. Es usted, señor Héctor Valdés Albizu, que debe de tomar el liderazgo de llevarle la cultura bursátil a todo el pueblo nacional, a toda la República Dominicana. Así que usted tiene 20 años haciendo la misma política monetaria y más del 80% de los dominicanos viven con menos de 13,500 pesos mensuales. Entonces, si usted se siente satisfecho con ese salario de la población dominicana, entonces nosotros pensamos que usted no debe estar satisfecho, porque ese no es un salario óptimo para una familia, porque la canasta familiar son 35,000 pesos, ni siquiera la mitad. Y el trabajo del Banco Central es tener una economía saludable, con baja tasa de inflación y con estabilidad de precios, pero también que los salarios sean justos. Y eso no ha pasado durante estos 20 años. No se ha reducido esa cantidad de personas, ese porcentaje de dominicanos que viven con menos de 13,500 pesos o con 13,500 pesos. Y la canasta familiar son 35,000 pesos mínimo. Entonces, si yo fuera el gobernador del Banco Central, no estuviera satisfecho con esos resultados. No es verdad que la macroeconomía esté estable cuando el 80% de los dominicanos viven con un salario de miseria, porque el salario no es elástico, no se estira. Pero la materia prima sí se estira. Colócame la número 4, señorito, para que veamos esos Treasury yield subiendo, explotando, ahí los vemos. Las notas del tesoro de 10 años subiendo de una forma exorbitante y los bonos colapsando. Entonces, más temprano que tarde, habrá una caída brutal, descomunal del mercado accionario en Wall Street. Pero eso significa que cuando el dinero se retire de la bolsa, millones van para la calle. Porque los empresarios, los dueños de corporaciones, cuando no reciben beneficio por las acciones de sus empresas, cortan por las nóminas. Entonces el riesgo es tan fuerte ahora mismo que sigue incrementándose. Entonces el peligro de ese riesgo es
que hay mercados que son muy sensitivos a la inflación y que también comienzan a tener y a estar en alto riesgo, como es el caso del oro y de los metales preciosos. Esa es la número 5, señor director. Vamos a ver el comportamiento del oro y de los commodities, de las variables, ahí los vemos. El mayor riesgo del oro es una caída en los bonos, y los bonos están cayendo, subiendo la tasa de rendimiento. Entonces, esa línea amarilla subiendo es del oro, y esa línea negra son los Treasury Yield. En la medida que sube uno, el otro va a colapsar definitivamente. Nosotros lo vamos a advertir por aquí cuando eso comience a pasar. Pero ese es un riesgo que está latente y que tenemos que tenerlo presente. Porque el oro es un gran indicador que mide la inflación, porque el oro, técnicamente hablando, no se deprecia por la inflación. Los profesionales en periodos de crisis, en periodos de alta tensión, se mueven a mercados fuertes, commodities, metales, oro, plata, etcétera. Entonces, ese riesgo que estamos corriendo, pues nos lo van a hacer saber los mercados en el futuro. Pero es importante que lo sepamos, porque cuando esto comience a caer, significa que el ciclo económico comienza a cambiar. No solamente es el oro, hay otros metales y otros commodities que también nos dan esas señales. Pero la deuda es brutal, la deuda mundial que tenemos ahora mismo. Porque ese dinero barato, esa inyección de liquidez sin ningún valor en el mundo, está haciendo que el mundo quede completamente endeudado. ¿Quiénes se benefician con eso? Bueno, los poderosos, la élite mundial. ¿Quiénes se perjudican? Bueno, las personas trabajadoras normales, común y corriente. Aquellos que compran su casa, aquellos que compran sus vehículos, aquellas MIPYMES que tienen sus pequeñas empresas. Porque cuando ellos decidan retirar ese dinero, esos son los más afectados. Colóqueme la número 7, señor director, para que veamos esa deuda, cómo ha ido incrementándose. Miren, la deuda mundial se ha incrementado en función del PIB en casi 360% del PIB mundial. Y estamos hablando que eso equivale a casi 290 trillones de dólares en el mundo. Esa es la deuda. Eso es insostenible en el tiempo. Entonces, todo ese dinero, toda esa deuda, toda esa liquidez que está en la bolsa, que está en el mundo, ¿qué hace? Que expulsa las materias primas, los commodities al alza. Porque ellos saben que todo el mundo, todos los seres humanos necesitamos consumir los commodities. Porque los commodities no es más que productos de primera necesidad, que es imposible la vida sin ellos. Entonces, por eso explotan los commodities. Vamos a ver en diferentes variables que afectan los commodities y que afectan sus bolsillos. ¿Y por qué usted hoy dice que tiene menos dinero y que todo está caro? Pero todo no es culpa del gobierno. También los mercados tienen un 60-70% de culpabilidad. Pero ellos no tienen la culpa que a nosotros no nos interese esto. Ellos no tienen la culpa que nosotros no podamos ver con los ojos del alma de que esto es sí o sí. Esto es un sistema y que va a funcionar con usted y sin usted. Y si usted lleva su empresa va a funcionar. Y si usted no la lleva también. Wall Street no necesita República Dominicana. La República Dominicana necesita Wall Street. Wall Street no necesita a los empresarios dominicanos. Los empresarios dominicanos necesitan a Wall Street. Wall Street no necesita a los industriales dominicanos. Los industriales dominicanos necesitan a Wall Street. Entonces las familias dominicanas necesitan esto y todos lo necesitamos. Colócame la número 8, señor director, para que veamos qué está pasando con las expectativas inflacionarias de los commodities. Entonces, la inflación es brutal, es descomunal, ahí lo vemos. Commodities versus inflation expectation, o sea, la expectativa se tiene que juntar. Esa parte de que está más baja la inflación con los commodities se tiene que juntar. Porque eso es lo que percibe el consumidor, de que hay un periodo inflacionario y los profesionales se están moviendo materias primas a mercados fuertes, commodities. Colócame la 9, señor director, porque el oro rojo ya, el cobre, que es un indicador de recuperación económica, también está explotando, ahí los vemos. Entonces, eso marca la tendencia de la economía real, pero también hay un sobrecalentamiento de la economía. Entonces, cuando vemos todas las variables de los commodities, cómo se está comportando y cómo llegamos a esto, es que nos damos cuenta del peligro que representa esto para todas las economías del mundo, incluyendo la nuestra. Por eso le advertimos al gobierno y al Banco Central la importancia de tener profesionales en bolsas que puedan monitorear esto,
para que le puedan dar al gobierno la información y que podamos protegernos y que nuestros empresarios y nuestros industriales puedan proteger sus empresas. Entonces, eso significa que si tenemos la información con anticipación, posiblemente podemos evitar que muchas personas no vayan a la calle por la pérdida de sus empleos. Entonces, porque muchos y millones en el mundo perderán sus empleos y no se enterarán que quien lo cancela es Wall Street, con una disminución de los ingresos de las corporaciones en el mercado accionario. Y cuando eso pasa, las corporaciones cortan por las nóminas y cuando votan la mitad de la fuerza laboral, bueno, pues entonces ya esas personas que ya no están trabajando no demandan bienes y servicios, no pagan impuestos. Entonces si disminuye la demanda, disminuye también las ventas del producto final. Colócame la guía, señor director, para que veamos cómo los commodities se han ido ajustando por la inflación. Entonces, estamos viendo todas las variables de los commodities, de las materias primas y qué los afecta. Esa es la 10, señor director. Vamos a ver qué va a pasar con eso. Miren, dice aquí que los commodities ajustan la inflación, significa que la materia prima está por encima de la recesión pasada. O sea, cuando vemos la última recesión, el posicionamiento de los commodities ahora estaba mucho más alta que la última recesión. Pero también cuando medimos los commodities con relación al mercado accionario, los commodities están en su punto más bajo y el mercado accionario es su punto más alto. Esta es la número 11, señor director. Entonces, ¿qué gravedad significa esto para el mundo? Y lo vemos, fíjense, que esto incentiva la compra de commodities porque están en su punto más bajo, técnicamente hablando, cuando lo comparamos commodities to equities ratio, es el radio de acción entre los commodities y las acciones de la bolsa de valores. ¿Cómo se mueve ese radio de acción? Cuando usted divide uno entre otro, cuando suben los commodities, pero cuando bajan los commodities. Entonces está en su punto más crítico, en su punto más bajo. Entonces, ¿qué significa eso? Que mientras las acciones están en su punto más alto, los commodities están en su punto más bajo. Hay un incentivo en la compra de commodities, porque el dinero no tiene valor. Y ya dijimos que el dólar ha perdido un 96% de su valor desde el 1913 hasta la fecha. Y que el peso dominicano ha perdido en los últimos 16, 20 años un 118% de su valor. Y que no tenemos una macroeconomía estable. Y que el control de la economía mundial es la bolsa. Y que hay choques externos que los gobiernos no pueden hacer nada con esos choques externos. Colócame la número 12, señor director, para que veamos el índice de los commodities. Fíjense, todas las variables de los commodities, pues donde quiera que lo busquemos, todo el índice está subiendo. Y la número 13, señor director, también para que veamos el Commodity Research Futures Price Index, una explosión total y absoluta, brutal. ¿Por qué? Porque ese dinero está incentivando la compra de materia prima y tiene que explotar los productos de primera necesidad y van a continuar subiendo los productos de primera necesidad. Y los gobiernos tendrán problemas en el mundo, pero tendrán mucho más problemas aquellos que ignoran esta información. Entonces, si nosotros no le prestamos atención a esto, bueno, pues entonces estamos desconectados del mundo. Porque le hemos dicho que todo pasa por la mano de Wall Street y que esa materia prima y ese incentivo que el gobierno va a dar para sembrar maíz y para financiar la tasa cero, bueno, pero el precio lo pone Wall Street. Es que ese crudo de petróleo el precio lo pone Wall Street. Es que la gasolina el precio lo pone Wall Street. Al maíz, al trigo, a la soya, al café, al azúcar, a la madera, a todo, el precio lo pone Wall Street. Entonces, hay una correlación negativa entre las divisas y los commodities. Porque los profesionales se protegen contra una caída de las divisas. Que eso es lo que está pasando ahora. Esa es la número 14, señor director. Entonces, como ellos se protegen contra las caídas, pues nosotros debemos hacer lo mismo. Nosotros debemos entrar al mercado y protegernos y llevarle esta información a todo el territorio nacional. Para que en 10, 15, 20 años tengamos generaciones preparadas en esto. ¿O cuáles son las generaciones que van a gobernar nuestro país en 20, en 25 años? Personas analfabetos en bolsa, cuando la bolsa es que controla el mundo. Y que no les interesa los mercados. Y como nos dijeron a nosotros en el Banco Central, atención señor Héctor Valdés Albizus, en su departamento de comunicación, que al Banco Central no le interesa la bolsa porque nosotros no tenemos mercado futuro y posiblemente esa persona tenga un posgrado y una maestría. Pero lo hemos dicho, no es con título que se resuelven los problemas, es con resultados.
Los títulos no tienen ningún valor. Mi título no tiene ningún valor si mis resultados son mediocres. Entonces, ¿de qué me sirve a mí ir a la universidad y conseguir la acreditación de ser ingeniero civil de profesión si no tengo resultados? ¿De qué me sirve ese título? Para nada. Entonces, en pleno siglo XXI, en plena globalización, que el mundo se controla desde Wall Street y que sean empleados del Banco Central que digan que el Banco Central no le interesa la bolsa, porque nosotros no tenemos mercados futuros y que esa información venga de dentro del Banco Central, que es el encargado de llevarle esto al país. Bueno, entonces este país fracasó. Fracasamos como país, porque con personas que tengan posiciones importantes, sensitivas a la economía y que tengan ese criterio de lo que es la bolsa, de algo que tiene 250 años en Estados Unidos, y que nosotros estemos pensando esto todavía, entonces hay un grave problema. Entonces, posiblemente sean de las personas y de los profesionales que creen en títulos. Yo no creo en títulos, yo creo en resultados. Y la bolsa es una red, un sistema. Entonces, eso tenemos que combatirlo. Colócame la número 14, señor director, para que veamos esa correlación. Miren, los commodities tienen una correlación negativa, adversa, riñe con las divisas. Porque en la medida que se deprecia ese dinero, se mueven a mercados fuertes y está la explosión total y absoluta. Va a seguir subiendo eso. Por eso suben los materiales de construcción. La número 15, señor director, la madera, el plywood, todo está subiendo en la bolsa. Por eso lo dijimos eso, que va a haber una explosión total, brutal en la bolsa. Entonces, por eso debemos de prestarle atención a esto. Y el gobierno, si verdaderamente está serio con la recuperación total y absoluta, y quiere un país desarrollado económicamente, bueno, vas a tener que promover la cultura bursátil en todo el territorio nacional. Colócame la número 15, señor director, para que veamos el plywood también y la madera subiendo, explotando, los materiales de construcción, lo que dijimos anteriormente, que el apartamento que usted compraba en 700,000 le cuesta 6 millones de pesos. Bueno, pues va a seguir subiendo, ahí lo vemos. US Producer Price of Plywood en Lumber Index, la madera y el plywood, una explosión total. O sea, cuando usted vaya a la ferretería, va a tener que pagar más por su madera y por su plywood y por su material de construcción. Eso no lo dijo Fernando García, la bolsa me lo está diciendo. Y lo que dice la bolsa es lo que va, porque ellos son los que le ponen el precio, ellos son los que controlan el mundo, ellos son los que determinan cuánto usted va a pagar por su casa. Ellos son los que determinan cuánto usted va a tener que pagar por esos materiales de construcción. Pero no solo eso, ellos también determinan cuánto usted va a tener que pagar por la transportación de esos materiales. Pero también determinan cuánto usted va a tener que pagar por la tasa de interés a 30 años para financiarse de su casa, de su vehículo, de su empresa, porque todo está en la bolsa. Entonces, nuestros países, nuestros pueblos, nuestros ciudadanos pueden estar al margen de esta información. Y tenemos años diciéndole esto al gobierno y a los empresarios. Y volvemos a ser reiterativos y vamos a poner el dedo en la llaga. Usted es el responsable, señor Valdés Alviso. Usted lidera la Comisión Nacional del Mercado de Valores y usted tiene que liderar esta educación a nivel nacional. Esto tiene que llegarle a todos los dominicanos, a todos los estudiantes de bachillerato. Entonces, no solamente porque es vital, sino porque es debido a muerte para el futuro de nuestra nación. Un pueblo que no sepa de bolsa es un pueblo que se va a morir en el tiempo, porque todo pasa por la mano de Wall Street y de los mercados. En el próximo bloque vamos a ver qué otros mercados afectan los commodities y afectan las materias primas y qué le pasó también, qué dice el Ministerio Público con relación a la Cámara de Cuentas. ¿Y por qué esa Cámara de Cuentas? Esos miembros tienen que ir para la cárcel porque atentan contra la seguridad y la salud de millones y de miles de familias en la República Dominicana. No se vaya, el ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, los mercados son tan complejos que Wall Street se le ingenia para hacer de todo un instrumento adicional. Cuando un profesional quiere comprar un mercado futuro, no necesariamente tiene que entrar al mercado futuro. En este caso, si usted quiere comprar maíz, usted no tiene que comprar contratos futuros de maíz,
Si usted quiere comprar soya, usted no necesariamente tenga que comprar soya futuro en la bolsa. Lo mismo que pasa con el trigo, porque ellos se inventan para todo algo que vincule ese mercado. Entonces, ¿qué se inventaron? Y se lo han hecho siempre con todo, porque es la importancia de la diversificación y que usted entienda la complejidad de los mercados. Por eso nosotros hemos dicho siempre que las mentes más brillantes del mundo convergen en Wall Street, porque ellos, el 1% de la población mundial, controlan al 99% de la población con los mercados, porque nosotros no creemos en esto y ellos se ríen en nuestra cara. Entonces, hay mercados que también usted puede comprarlo y que hacen que los productos de primera necesidad suban y que no tiene que ser directamente el mercado futuro y que se compran como una acción común y corriente. Por eso la importancia del mercado accionario. Por eso la importancia de que le llevemos la cultura bursátil a todo el pueblo dominicano para que aprenda a comprar acciones, para que sepa cómo se hace el negocio mundial, para que sepa cuál es el negocio del capitalismo. La máxima expresión del capitalismo se llama Wall Street. Entonces, se han inventado instrumentos financieros que se compran como acciones y que afectan la canasta familiar y que afectan su poder adquisitivo y que afectan el producto final y que usted no tiene que comprarlo a futuro, usted lo compra como una acción común y corriente en la bolsa, así de simple. Y nosotros no nos enteramos de que existen esos instrumentos financieros. Y qué bueno que este programa existe, porque es el objetivo de haber hecho este programa y de venir con este proyecto para decir lo que nadie quiere decir. Porque esto no se enseña en la universidad. Usted no se convierte en un profesional trader de bolsa en la universidad. No hay en ninguna universidad del mundo. Y usted tiene un cable que quizás tiene 1000 canales de televisión, 1000 canales en su programación, pero no consigue otro programa de bolsa. Pues si no, todos los países tuvieran 200 programas de bolsa. Ellos nunca nos van a mandar un especialista que nos enseñe a nosotros a invertir en bolsa. Colócame la número 16, señor director, para que veamos esos instrumentos financieros. Exchange Traded Fund, ETF, un fondo cotizado. Es un fondo de inversión cotizado que se negocia en los mercados bursátiles secundarios y que se compra como una acción común y corriente. ¿Por qué traemos esto a colación? Bueno, porque el maíz, que es un producto de primera necesidad, también tiene su instrumento que se compra como una acción, un Exchange Traded Fund. Esa es la número 17, señor director. Para que veamos exactamente qué es lo que está pasando en el mundo. Amplíelo eso. TECRIUM, Exchange Traded Fund, diseñado para el maíz. Dice ahí que el corn es one of the most important agricultural commodity, uno de los mejores importantes commodities de agricultura, usado en la economía global como alimentos, se usa también para azúcar y para plástico. La demanda sube del maíz exponencialmente en el mundo, producto de la gran población, tantas personas que hay, de World Population Growth, el crecimiento de la población y la expansión de la economía. O sea que el maíz lo podemos comprar como una acción a través de un fondo, Exchange Traded Fund, que se llama TECRIUM y que su ticker symbol en Wall Street es CORN. Entonces, colócame la número 18, señor director, para que veamos el análisis técnico. Cuando tomamos la muestra, ahí los vemos, de ese Exchange Traded Fund costaba 17,7, subiendo de $12 explotando a 17. Pues claro que está subiendo el maíz porque lo están comprando también. Entonces, si Luis Fernando García compra ese Exchange Traded Fund como una acción normal y la compra en 2 y la vende en 17, bueno, se está ganando $5 por acción. Pero eso significa que ese maíz que usted compra, esos alimentos que usted compra en el supermercado, va a subir de precio porque los profesionales están comprando ese fondo que está vinculado al maíz futuro, al precio futuro del maíz como materia prima. O sea que usted no tiene que participar de los mercados futuros nada más. Pero lo mismo pasa con todo. Entonces, habíamos dicho que se iba a explotar en la bolsa. Lo mismo que el trigo y la soya. Colóqueme la número 19, señor director, para que veamos cómo ha ido explotando también el maíz. Ahí los vemos, explotando en la bolsa. Es el maíz futuro. Entonces, fíjense cómo está vinculado este fondo con la dirección del precio de maíz en los mercados futuros. Entonces, Wall Street se la ingenia para hacer todo tipo de instrumentos financieros. Entonces, ese instrumento financiero que se llama ETF, Exchange Traded Fund, se negocia como una acción común en la bolsa.
Pero eso está hecho para todos los instrumentos y para todos los mercados y las opciones. Entonces, es para que veamos la diversificación de la bolsa, la importancia de esto. Entonces, nuestros pueblos no se enteran de eso. Usted no tiene que comprar el mercado futuro para participar en la compra de maíz en la bolsa. Colócame la número 20, señor director, para que veamos el trigo. Lo mismo pasa con el trigo, que también tiene su ETF, Exchange Trade Fund. Esa es la 20, señor director, que se llama WHEAT y se cotiza a 6.36. Amplíelo eso, señor director, para que veamos qué dice con relación al trigo, para que le veamos ese párrafo del medio. El trigo es uno de los commodities más importantes de agricultura, también usado en la población mundial en la economía, como alimentos para animales, para fuel, eso es para combustible, para papel, para plástico, y la demanda del trigo está subiendo exponencialmente por la mayor población mundial y la expansión económica de la clase media. Eso es el trigo. Y ese Exchange Trade Fund se llama WHEAT, se cotiza con el ticket symbol WHEAT, W-E-A-T. Entonces, la número 21, señorito, para que veamos cuál es el precio de ese trigo, ahí los vemos, costaba $5, 6.50 ahora cuando tomamos la muestra. Profesionales comprando acciones de ese Exchange Trade Fund que no tienen que participar en los mercados futuros. Con usted comprar eso es lo que determina es que si sube el trigo, usted gana dinero. Pero cuando usted compra esto y lo compran por millares, eso significa que el trigo va a subir en la bolsa, en los mercados futuros, porque este Exchange Trade Fund está vinculado al movimiento del trigo, a las fluctuaciones de los mercados futuros del trigo en la bolsa. Lo mismo pasa con la soya también. Entonces, a todos ellos le hacen su contraparte y buscan otro tipo de alternativa que le permita a ellos ganar mucho dinero con nuestra ignorancia. Y la ignorancia es criminal. Entonces, aquellos pueblos que no entiendan esto, bueno, se quedarán rezagados en la época del Homo sapiens, se quedarán, porque hoy es la bolsa que lidera el mundo. Cuando eso cambie, entonces Luis Fernando García cambia. Entonces esa política que funcionaba hace 40, 50 años, hoy no funciona. Colócame la número 24, señor director, para que veamos la soya también, que también tiene su Exchange Trade Fund. Por eso usted ve, amplíela, que los mercados, cuando usted va al supermercado, tiene que pagar un mayor dinero por ese producto, porque está muy caro. Entonces ahí vemos que la soya costaba 20.53 cuando tomamos la muestra. Colóqueme la 25, señor, para que veamos el precio de la soya, de ese Exchange Trade Fund que se llama SOIB. Costaba 13 dólares y hoy cuesta 20.53 cuando tomamos la muestra. Una explosión total. Entonces está subiendo la soya en los supermercados. Está subiendo, todo lo que tenga soya está subiendo. Todos los productos de primera necesidad van a seguir subiendo. Los profesionales están comprando estos Exchange Trade Fund en la bolsa. Y eso determina el precio del producto final. Determina el precio del mercado futuro de esos commodities. Entonces yo no necesito participar de un mercado específicamente. Comprando estos como acciones, estos fondos, estoy participando del precio futuro de la soya, del maíz, del trigo y de todo lo que tenga que ver una vinculación con cualquier instrumento, independientemente de cuál sea el mercado futuro o cuál sea ese instrumento o cuál sea el producto final. Entonces, si nosotros no entendemos esto, entonces estamos desconectados del mundo. Entonces nuestros empresarios, si no entienden esto, entonces sus empresas seguirán desconectadas del mundo. Entonces, por eso la importancia de esta información y que le debe llegar a todo el territorio nacional. Ya vimos las variables que tiene la bolsa, que tienen los mercados, y que no tiene que ser mercado futuro nada más, y que se puede participar de acciones comunes y reales en la bolsa, así de simple. Entonces, ¿qué usted necesita para esto? Conocer esto y saber que esto existe, y saber que esto afecta a su bolsillo, que afecta a su empresa, y que afecta a los gobiernos, y que afecta al poder adquisitivo de todos los ciudadanos del mundo. Miren, dicho esto, esta semana la Procuraduría allana la Cámara de Cuentas porque estaba obstruyendo la justicia. Pero la Cámara de Cuentas no solo está obstruyendo la justicia, sino también es cómplice
de la corrupción y la impunidad, porque la Cámara de Cuentas, dice, Procuraduría Dominicana allana la Cámara de Cuentas del país. La Cámara de Cuentas está diseñada, esa institución es para fiscalizar las instituciones del Estado. Cuando un funcionario del gobierno se lleva 3.000 millones de pesos para su casa, para su bolsillo, y declara que tiene una fortuna de 3.000 millones de pesos, y la Cámara de Cuentas no auditó a ese funcionario de dónde sacó ese dinero, que todos sabemos que no tiene forma de justificarlo, esa Cámara de Cuentas es cómplice de que ese funcionario se ha llevado ese dinero. Porque el trabajo de la Cámara de Cuentas es fiscalizar. No hay que ser abogado ni hay que ser genio para saber que son cómplices. En un país desarrollado, en un país con una sociedad decente, todos esos miembros tuvieran presos hoy, todos tuvieran presos hoy, a 40, 50, 100 años de cárcel. Mínimo, mínimo. Porque cuando un funcionario se lleva 3.000 millones para su casa, y nosotros le hemos dicho que por cada millón se pierden 10 empleos directos, 3.000 millones, entonces cuando usted multiplica 3.000 entre 1.000.000, estamos hablando que por cada millón se pierden 10 empleos, se pierden 30.000 empleos. Entonces 30.000 empleos por 4, estamos hablando de 120.000 familias dominicanas que hoy están pasando trabajo y que hoy no tienen trabajo, producto de ese solo funcionario, y que la Cámara de Cuentas no auditó y no fiscalizó. Entonces, si Luis Fernando García se junta con 4 o 5 delincuentes y se monta en un carro y asaltamos un banco, pero yo no entro al banco, sino que me quedo en el vehículo nada más, y los 4 entran y asaltan el banco y se llevan 100 millones, yo voy a decir, yo no fui que lo asalté el banco, porque yo no me entré al banco. Bueno, yo estaba manejando el vehículo, yo estaba dándole las facilidades para la fuga. Entonces la Cámara de Cuentas era el órgano fiscalizador para que ese funcionario no se lleve el dinero. Usted es cómplice de eso. Usted es cómplice y tiene que estar preso. Porque usted ha permitido que 120.000 familias hoy no tengan trabajo, producto de su complicidad. Entonces, por eso la importancia de que el pueblo entienda que lo más importante de un país no es que suban los precios de canasta familiar, es la institucionalidad para que eso no pase. Porque hoy tenemos 120.000 familias sin trabajo, producto de un solo funcionario que se haya llevado 3.000 millones de pesos. Y aquí sabemos que hubo desfalco por 11.000 millones, por 27.000 millones. ¿Y qué hizo la Cámara de Cuentas? Absolutamente nada. Entonces, la Cámara de Cuentas es cómplice de todo ese desfalco que ha pasado en la República Dominicana. Eso no hay que ser abogado para eso, ¿eh? El sentido común nada más. Entonces, colócame la número 31, señor director, para que veamos, amplíeme ese párrafo. Dice aquí la Cámara de Cuentas que el Ministerio Público, en comunicado, el Ministerio Público informó que las acciones forman parte de la Operación Caracol, puesta en marcha hace varios meses por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, el PECA, cuyo titular Wilson Camacho encabeza el allanamiento. Entonces, ¿por qué eso es tan importante? Esa es la número 31.1, señor director. Vamos a ver los miembros que están involucrados en esto y que se le ha hecho por qué se ha hecho la auditoría y se la va a citar. Además, el pasado 13 de febrero, la Suprema Corte de Justicia informó que designó a la magistrada María Garavito Ramírez para que se encargase de la institución de la investigación tras una solicitud en ese sentido del PECA. Además de Álvarez Pérez, son investigados Pedro Antonio Ortiz Hernández, Carlos Noé Tejada Díaz, Margarita Melenciano Corporán y Félix Álvarez Rivera, quienes completan el pleno de la Cámara de Cuentas y por lo tanto gozan de privilegio de jurisdicción. Entonces, ¿cuáles son esos miembros, señor director, de la Cámara de Cuentas? Esa es la número 32. Amplíelo, ahí están los miembros que nunca auditaron, que auditaron el 1% de todas las instituciones del Estado. O sea, que nunca auditaron a FONPER, nunca auditaron a la OISOE, nunca auditaron a Odebrecht, porque tienen 50, 100 años presos, mínimo, 50, 100 años presos, mínimo, por complicidad, por obstrucción de la justicia, por asociación de malhechores, por coalición de funcionarios, por asociarse para delinquir en detrimento del erario público y de los impuestos que pagamos los contribuyentes, porque el 1% de las instituciones fue que ellos auditaron. Entonces, ¿dónde está el dinero que se llevaron los funcionarios porque ellos no lo auditaron? Esa era la función de la Cámara de Cuentas, fiscalizar y que ese dinero no se perdiera.
Pero a ellos no les importó eso. Y nosotros pagándole 300, 400 mil pesos a esta gente de nuestros impuestos para que no trabajen. Y encima de eso permita que las instituciones les roben y sobrevalúen las obras. Y que ellos no hagan nada por el pueblo. Entonces tienen que ir para la cárcel. Para eso no hay que ser abogado. O que me permitan que yo lo voy a cuestionar las preguntas para que ellos vean si es verdad que van a poder responder las preguntas que les vamos a hacer. No hay forma que ellos puedan salir ilesos de esto. Porque son cómplices. Porque el funcionamiento de una Cámara de Cuentas es fiscalización y nunca lo hicieron. Eso de que tenemos que probarle eso a usted. No, señor, usted es cómplice. Usted no hizo su trabajo. Usted fiscalizó el 1% nada más. Y usted tenía que hacerle auditoría a todo el mundo. Y le mencioné 2 o 3 nada más. El FONPER, la OISOE, Odebrecht. Todo. Educación, obras públicas, toda la propia Procuraduría. Usted no hizo nada. Usted se confabuló y se asoció. ¿Para qué? Para delinquir en detrimento del pueblo dominicano y de lo que pagamos nuestros impuestos. Y hoy millones de familias están desempleadas producto de ustedes. Producto de esa Cámara de Cuentas que permitió que se fuera el dinero. Y colócame el presidente, señor director, para que veamos. Ese es el presidente. Usted tiene que estar preso también. Porque usted se confabuló. Usted no hizo su trabajo. Y su trabajo era fiscalizar. Su trabajo era impedir que el dinero se fuera y que no hubiera tanta corrupción y tanta impunidad. Entonces, mientras nuestros pueblos no hagan esto, entonces estaremos fracasados como sociedad. Entonces, algunas de las obras, ahí nos vamos, señores, colócame la 34, para que veamos algunas de las sobrevaluaciones que usted nunca hizo y que usted nunca fiscalizó. Miren, en Odebrecht se hizo una sobrevaluación en el acueducto de la Hermanas Mirabal en un 229%. De la hidroeléctrica de Pinalito en 176%, de la hidroeléctrica de Palomino 163%, en la circunvalación de la Romana 132%, una sobrevaluación y ustedes nunca lo fiscalizaron y ese dinero se perdió y lo pagamos nosotros con impuestos. Entonces usted me dice a nosotros que tenemos que probar nada. No, usted que tiene que probar por qué no hizo su trabajo. Usted que tiene que probar por qué esos funcionarios se llevaron su dinero, ese dinero y sobrevaluaron las obras en detrimento de nosotros, los que pagamos los impuestos, los contribuyentes. Es ustedes que tienen que probar eso. Nosotros no tenemos que probar nada. Ustedes son culpables y punto. Y tienen que ir 40, 50 años a la cárcel. Eso no tiene, es una ecuación simple y fácil. Ustedes no hicieron su trabajo en detrimento del pueblo dominicano. Entonces hoy nosotros lo queremos a ustedes y queremos ese dinero que nos lo devuelvan. Y ustedes tienen que ir a la cárcel por no hacer su trabajo y por asociación de malhechores. Entonces, mientras nuestros pueblos no entiendan esto, hoy vamos a tener miles y miles de familias dominicanas sin trabajo y sin poder resolver su problema, producto de una Cámara de Cuentas inoperante. Y qué bueno que el fiscal y el gobierno va por ustedes y va por todos los que se han confabulado en detrimento de todas las familias dominicanas. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye bye y hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó